Hola, soy Emily Quero, estudio primer semestre de odontología en el grupo C y hoy vamos a hablar sobre la anatomía del cráneo, con qué huesos se articulan cada uno de estos, los forámenes, qué músculos se insertan en estos huesos. Y vamos a empezar diciendo que el cráneo se conforma de 22 huesos y estos se dividen en dos partes: en el neurocráneo, que es la parte que alberga el encéfalo, y consta de 8 huesos. Estos son el hueso frontal, que es este hueso, el hueso más anterior, los huesos parietales, los huesos temporales, el hueso esfenoides, el hueso occipital y el hueso etmoides, que no se percibe muy bien ahí. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre el hueso frontal. Este es un hueso escamoso e irregular. Es un hueso aplanado y forma parte de la calvaria. La calvaria está conformada por el hueso frontal, por los dos huesos temporales, los dos huesos parietales y el hueso occipital. Está formado, como ya mencioné, por una parte escamosa, que sería esta parte de aquí. Se percibe un poco su rugosidad. También está conformado por una apófisis zigomática y una porción orbitaria horizontal. Este forma el techo de las cuencas, se puede observar aquí. Esto serían los huesos nasales y estos serían las cuencas del globo ocular. Este se articula superanteriormente al esfenoides y al etmoides, anterior al hueso occipital izquierdo, a los huesos parietales izquierdo y derecho, superior al nasal y maxilares, a los lagrimales y también a los cigomáticos. Los músculos que podemos encontrar en este hueso serían los músculos temporales, como podemos observar en esta imagen. Este es el músculo temporal y este sería el hueso frontal. También se inserta con la glabela, donde se insertan el origen del músculo corrugador y el origen de los músculos orbiculares. También, sus forámenes son el agujero ciego y la lámina cribosa, que se los voy a mostrar adelante cuando les enseñe todas las apófisis. Los forámenes. También tenemos apófisis zigomática, orbitarias, internas y externas, y las estructuras que pasan por ahí son los senos frontales, que estarían en esta parte, la prolongación dura madre y la glándula lagrimal, que estaría en esta parte de acá. Vamos a hablar sobre los huesos parietales. Al igual que el hueso frontal, es un músculo irregular y aplanado. Estos son los huesos más grandes de la cabeza. Forman los lados y el techo del neurocráneo. Se podrían encontrar en esta parte de aquí, más o menos. Se articulan proximalmente al parietal opuesto, un parietal con el otro. Superanterior al occipital. El occipital se encontraría en la parte de la nuca, posterior al frontal y superior al esfenoides y temporales. Sus inserciones musculares serían con el borde superior músculo temporal. Sus orificios sería el orificio parietal, no tiene apófisis
Y las estructuras que pasan por ahí son la vena emisora parietal, las impresiones para arteria meningea media y ramificaciones, y el surco del seno sagital superior. Ok, vamos a pasar con el hueso occipital. Este se encuentra en la base de la estructura ósea de la cabeza, forma la parte posterior del cráneo y se articula con superior al atlas, que es el primer hueso de la columna, anterior al parietal, al igual que los temporales, posterior al esfenoides de los temporales, se compone de 3 porciones que serían la porción escamosa, la basilar y la lateral. Al igual que el hueso frontal, cuenta con esta superficie rugosa, se puede mostrar en esta imagen. Bueno, sus inervaciones musculares es con la línea mucal superior, con el occipital, trapecio, esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza, la línea nucal inferior recto posterior mayor, menor, oblicuo menor, y el ligamento nucal. Sus orificios o forámenes es el foramen magno, que es este foramen el más prominente en la bóveda. También pasa por ahí el conducto del nervio hipogloso y el foramen yugular. Sus apófisis son las yugulares y las estructuras que pasan por ahí es el nervio hipogloso, el plexo venoso del conducto hipogloso, el nervio vago espinal, el glosofaringeo, yugular interno, médula espinal, las arterias vertebrales superiores e inferiores y las arterias espinales superiores e inferiores. Luego pasamos con los temporales. Estos igual son huesos aplanados e irregulares. Forman los lados y la base de la cabeza. Se conforman por una porción escamosa, delgada y translúcida. Esta forma la parte anterior y superior del hueso. La petrosa, esta es en forma piramidal entre el esfenoides y el occipital. Contienen todos los huesecillos del oído y órganos internos de la audición y equilibrio. La parte mastoidea es la parte posterior que contiene las apófisis mastoides. Sus inervaciones musculares son con los músculos del cuello. Vamos a más o menos a esta altura estarían los huesos temporales y podemos ver que aquí nacen los músculos del cuello. Los orificios o forámenes tienen el foramen mastoides, el foramen estilomastoideo, el conducto auditivo y al conducto auditivo interno. Sus apófisis son la mastoides, la estiloides y la cigomática. Las estructuras que pasan por ahí es el vientre posterior del digástrico, el nervio facial y los nervios petrosos. Pasamos con el hueso esfenoides. Este es el único hueso del cráneo que articula con todos los demás huesos, ya que se encuentra en la parte media del neurocráneo y esto hace que pueda articular con todos los demás. Sus inervaciones musculares es el pterigoideo. Este inerva el músculo oblicuo superior y el agujero inferomedial. Sus orificios o forámenes es el foramen redondo, el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, el foramen esfenopalatino, el foramen espinoso, el foramen oval. Sus apófisis son la clinoides posterior, pterigoideas,
el gancho de la apófisis y bueno, las estructuras que pasan por ahí es el nervio óptico, 346 nervios craneales, 3 oculomotores, 4 trocleares, 6 motoroculares externos, la segunda rama del quinto par craneal de la arteria carótida externa. Y bueno, vamos a pasar por el último hueso del neurocráneo, que es el etmoides. Este hueso tiene 3 porciones, que es el tabique nasal, el laberinto, que son los surcos y cavidades, y los cornetes superiores, medios e inferiores. También con la lámina cribosa pasan los nervios olfatorios y crista galli, donde se inserta el cerebro. No tiene inervaciones musculares. Los orificios o forámenes solo tienen a la lámina cribosa. Su única apófisis es la unciforme. Las estructuras que pasan por ahí es el nervio olfatorio, el nervio espinal, el cartílago del tabique nasal, y articula con el pómer, con el hueso frontal, el lagrimal y el esfenoides. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre las apófisis. Estos son todos los orificios de la base del cráneo y bueno, esta es la base del cráneo. La parte más anterior sería el hueso frontal, y esta parte de acá, que es la más posterior, sería el hueso occipital, para que nos vayamos guiando un poco. En el hueso frontal tenemos al orificio de la lámina cribosa y por aquí pasan las haces del nervio olfatorio. Tenemos al conducto óptico, aquí pasa el nervio óptico y lo encontraríamos en esta parte de acá, sería ese puntito. La fisura orbitaria superior, por ahí pasa el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, las ramas del lagrimal, frontal y nasociliar del nervio oftálmico, que es el quinto par craneal, y el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Y lo encontraríamos en esta parte de aquí. También tenemos al foramen redondo, donde pasa el nervio maxilar, y está justo aquí. El foramen oval, que lo encontramos aquí. Ahí pasa el nervio mandibular. El foramen rasgado anterior, lo encontramos aquí. Tenemos al foramen espinoso, ahí pasa la arteria meningea, la media y nervio meningio. Está acá. El conducto carotídeo, ahí pasa la arteria carotídea interna, aquí. El foramen yugular, lo tenemos por acá. Ahí pasa el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. El conducto del nervio hipogloso lo tenemos aquí. Y por último, el agujero magno, donde pasa la médula y las meninges. Es esta parte de acá. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre ya por último tenemos a los músculos. Voy a empezar con los músculos masticadores. Estos son 4 músculos. Es el músculo temporal, el músculo macetero, los músculos pterigoideos laterales y pterigoideos mediales. Ok, vamos a empezar con el músculo temporal. Este se origina en el suelo de la fosa temporal y cara profunda de la fascia temporal. Su inserción es con la apófisis coronoides y rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula con ayuda de las fibras posteriores que retraen la mandíbula.
Tenemos al músculo macetero, este se origina en el arco cigomático, se inserciona en la rama de la mandíbula y apófisis coronoides. Este eleva y protruye la mandíbula con ayuda de las fibras profundas que retraen la mandíbula. Tenemos al pterigoideo lateral, este se origina en la cabeza superior, cara infratemporal del ala mayor del esfenoides, en la cabeza inferior, en la lámina lateral del pterigoides. Su inserción es con el cuello de la mandíbula, el disco articular y cápsula de la ATM. Sus funciones es actuando juntos, estos son dos músculos, así que actuando juntos protruyen la mandíbula y descienden el mentón. Actuando uno solo y alternativamente producen movimientos de molturaciones laterales. Tenemos al pterigoideo medial, este se origina en la cabeza profunda, en la cara medial de la lámina lateral del pterigoides. Hueso palatino en la cabeza superficial, en la tuberosidad del maxilar. Su inserción es con la rama de la mandíbula inferior al agujero o foramen mandibular. Sus funciones es elevar la mandíbula actuando juntos, protruyen la mandíbula actuando uno solo del lado de la mandíbula y actuando alternativamente producen movimientos de molturación. Bueno, podemos verlos aquí. Este sería el músculo temporal, macetero, pterigoideo lateral, pterigoideo medial. Los músculos del globo ocular. Vamos a empezar con el elevador del párpado superior. Este se origina en el ala del esfenoides, ala menor del esfenoides, antero superior al conducto óptico. Su inserción es con la lámina tarsal y piel del párpado superior. Su inervación es con el nervio oculomotor. Su función es elevar el párpado superior. Tenemos al músculo recto superior. Este se origina en el anillo tendinoso común. Su inserción es con la esclera justo superior a la córnea. Su inervación es el nervio oculomotor. Sus funciones es elevar, aducir y rotar mediante el globo oculomotor. Tenemos al músculo recto inferior. Se origina en el anillo tendinoso común, se inserciona en la parte anterior de la esclera. Su inervación es con el nervio oculomotor, desciende y aduce y rota lateralmente el globo. El recto medial, anillo tendinoso común. Se origina en el anillo tendinoso común, al igual que los anteriores. Se inserciona con la parte anterior de la esclera. Igualmente se inerva por el nervio oculomotor y su función es aducir el globo ocular. Tenemos al recto lateral. Este se origina en el anillo tendinoso común. Se inserciona en la parte anterior de la esclera. Este se inerva por el nervio abducens. Este abduce el ojo ocular. Tenemos al músculo oblicuo superior. Este se origina en el cuerpo del esfenoides por encima del conducto óptico. Pasa a través de la tróclea y se inserta en la esclera. Este se inerva por el nervio troclear. Este rota medialmente, desciende y aduce el globo. Y bueno, ya por último tenemos al músculo oblicuo inferior. Este se origina en el suelo de la órbita, se inserciona en la esclera profunda al músculo recto lateral. Su inervación es con el nervio oculomotor y su función es rotar lateralmente y aducir los globos oculares. Les voy a mostrar, estos serían los músculos de los globos oculares. Luego tenemos a los músculos de la lengua y paladar. Estos serían el músculo geniogloso. Este se origina en la espina mentoniana de la mandíbula. Su inserción es con el dorso de la lengua y hueso hioides. Se inerva por el nervio hipogloso. Esta deprime y protruye la lengua. El nervio hiogloso se origina en el cuerpo y asta mayor del hueso hioides. Este se inserciona en la parte lateral y cara inferior de la lengua. Se inerva por el nervio hipogloso y su función es deprimir y retraer la lengua.
El músculo estilogloso se origina en la apófisis estiloides y ligamentos estiloioideo. Su inserción es con la parte lateral y cara inferior de la lengua. Se inerva por el nervio hipogloso. Su función es retraer la lengua y tirar de ella hacia arriba para la deglución. Tenemos al palatogloso. Este se origina en la aponeurosis palatina y paladar blando. El paladar blando, tenemos el paladar, el que podemos tocar con la lengua, y posterior a eso está el paladar blando. Y su inserción es con la parte lateral de la lengua, su inervación es con el nervio vago y plexo faríngeo. Este eleva la porción posterior de la lengua y deprime el paladar. Luego tenemos al músculo elevador del velo del paladar. Este se origina en el hueso temporal, en la porción petrosa y trompa auditiva. Se inserciona en la aponeurosis palatina. Su inervación es con el nervio vago vía plexo faríngeo. Sus funciones es elevar el paladar blando en la deglución. Tenemos al músculo tensor del velo del paladar. Este se origina en la fosa escafoidea de la lámina medial del pterigoides, espina del esfenoides y trompa auditiva. Se inserciona con la aponeurosis palatina, se inerva con el nervio mandibular y su función es tensar el paladar blando y abrir el orificio de la trompa auditiva durante la deglución y bostezo. Tenemos al músculo palatofaríngeo. Este se origina en el paladar duro y aponeurosis palatina. Su inserción es con la pared lateral de la faringe. Su inervación es con el nervio vago vía plexo faríngeo y su función es tensar el paladar blando y tirar de las paredes de la faringe superior anterior inmediatamente durante la deglución. Y por último tenemos el músculo de la úvula, que no sería más que, es que no lo pueden percibir, pero esta pequeña, no sé cómo llamarlo, voy a intentar enseñárselos. Ok, creo que podemos verlo. No lo podemos ver, pero esta es la lengua y estaría en esta parte, más o menos. Esta se origina en la espina nasal posterior y en la aponeurosis palatina. Su inserción es con la mucosa de la úvula, su inervación es el nervio vago plexo faríngeo y su función es acorta, eleva y retrae la úvula. Ok. La verdad estos dibujos están muy feos, pero ahí están. Y ya por último tenemos los músculos de la expresión facial. Tenemos el músculo vientre frontal y occipito frontal, orbicular del ojo. Se origina en la aponeurosis epicraneal, en el borde medial de la órbita, ligamento palpebral medial y hueso lagrimal. Su inserción es con la piel de la frente, piel alrededor de la órbita, lámina dorsal. Este nos permite elevar las cejas y arrugar la frente. Es este músculo que nos permite hacer esa expresión. Luego tenemos al músculo nasal. Este se origina en la porción superior de la cresta del canino del maxilar. Su inserción es con los cartílagos nasales. Esta tira del ala, las alas están aquí, de la nariz hacia el tabique nasal para constreñir y el orificio nasal. Tenemos al músculo orbicular de la boca. Este se origina en el plano medio del maxilar, superiormente y a la mandíbula e inferiormente a la mandíbula y otras fibras de la cara profunda de la piel. Su inserción es con la mucosa de los labios. Este comprime y protuye los labios. Por ejemplo, al silbar podemos articular ese músculo.
Tenemos al músculo elevador del labio superior. Este se origina en el apófisis frontal del maxilar y región infraorbitaria, con la piel de la fase superior de la porción superior de las regiones deltoidea y pectoral. Su inserción es con la piel del labio superior y cartílago alar, con la mandíbula, piel de la mejilla, ángulo de la boca y orbicular de la boca. Este eleva el labio, dilata la narina y eleva el ángulo de la boca. Tensa la piel del cuello y parte inferior de la cara. Podemos hacer esto. El mentoniano. Este se origina en la fosa incisiva de la mandíbula, piel del mentón. Eleva, protruye el labio inferior y arruga el mentón. Tenemos por último al músculo buccionador, la mandíbula. Este se origina en la mandíbula, en la rafe pterigomandibular y apófisis alveolares del maxilar y mandíbula. Se inserciona en el ángulo de la boca. Sus funciones es presionar la mejilla contra los dientes molares y expulsar el aire de los labios. Podemos hacer esto y voy a enseñarles la imagen. Aquí esos son todos los músculos. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por ver.